Ya sin ropa en el armario, sino en las maletas. Son las 6 de la tarde saliendo de casa y oficialmente empieza nuestra aventura rumbo a Venezuela. Entregando las maletas al taxista. Maletas listas. Ahora sí, nos despedimos del lugar donde vivimos durante 7 años. Llegando al aeropuerto. Primera misión completada, llegar al aeropuerto. Y ahora empieza la parte divertida, o estresante. Buscando dónde cambiar dinero. Encontramos un banco. Cambiando soles a dólares. No habían pasado ni 2 horas y ya se me rompió el zapato. La suela. Tuve que abrir maleta y sacar un zapato. Menos mal traje otro par, problema resuelto. Buscando mi vuelo en estas pantallas. Comprando algo para comer, porque nadie viaja feliz con hambre. Nuestra última comida antes del primer vuelo. Salud por lo que viene. Ñam, ñam, ñam. Ya son las 10 de la noche y por fin toca hacer check-in. Entramos y este es el famoso Duty Free, el lugar donde todo se ve bonito, hasta que miras los precios. Chequeando el vuelo por 2. Me tocó la puerta de 9 y empezó la caminata eterna hasta la puerta de embarque. Lo logramos, llegamos a la puerta que nos corresponde. Pantalla de mi vuelo, cada vez falta menos. Vamos a sentarnos mientras esperamos. Están llamando a algunas personas para verificar documentos y yo ya estaba imaginando 1000 cosas. Por favor, acercarse a la sala de embarque de 9 para verificación de documentos. Si no ha sido llamado por nombre y apellido, permanecemos sentados hasta el anuncio del abordaje. Llegaron los tripulantes. Si ellos llegaron, significa que nos vamos. Haciendo la cola para abordar. Hora de subir. Entrando al primer avión del viaje. Y encontrar el asiento. Guardando los bolsos. Estamos en el avión. Avión volando de noche. Mientras todos intentaban dormir, yo seguía pensando en todo lo que faltaba. Aterrizando en Bogotá. Sacando bolsos. Apenas aterrizamos y ya tocaba correr otra vez. Buenos días, Bogotá. El cuerpo me dice que quiere dormir. Pero primero, a desayunar. Buscando mi puerta para la próxima parada, Cúcuta. Encontré mi puerta. Batería 20%. Llegó el avión. Caminando al avión. Aterrizando en Cúcuta. Vamos a buscar las maletas. Esperando maletas. Ya con las maletas, y ahora sí. Seguimos. Encontramos a nuestro taxi. Ahora rumbo a la frontera. Después de tantas horas de viaje, por fin estamos cerca. Ya estamos en Venezuela. Primera comida en Venezuela, empanada y refresco. Y seguir esperando hasta que toque el otro vuelo. Ya queda poco para el siguiente vuelo, pero antes, un poco de comida. Extrañaba la malta. Ya en la sala de embarque. Subiendo al avión. Caracas, allá vamos. Llegamos a Caracas. Damas y caballeros, bienvenidos al aeropuerto Simón Bolívar. Nos bajamos del avión. Recogiendo maletas. Listo. Saliendo del aeropuerto. Llegó nuestro taxi. Hospedaje por fin.
Antes de dormir, toca consentir al estómago. Arroz con mariscos y limonada. Y parece que no soy la única con hambre. Día 3. Buenos días, Caracas. Otra vez rumbo al aeropuerto. Mucho más cansada que cuando salí de Lima, Perú. Esta vez sí, el último vuelo. Ya en la sala de embarque. Despegando, Margarita nos espera. Nos dieron chocolate y agua. Después de más de 40 horas de viaje, por fin aterrizando en Margarita. Damos las gracias por volar con nosotros y les deseamos que pasen un feliz día. Sean bienvenidos a la isla de Margarita. Bajando del avión. Recogiendo maletas. Esta vez nos vino a buscar mi hermano. Saliendo del aeropuerto y lo mejor todavía está por venir. Le hicimos una sorpresa a la familia de mi novio. Ellos no sabían que hoy llegábamos. ¿Estás nerviosito? Es que seguro no me... ¿Toco la puerta yo? No. ¿Va a tocar la puerta, Víctor? Es la primera cara que van a ver. Sí. Hizo como para pedir comprar helados. ¿Qué pasó? ¿Ah? Llamando a la mamá por videollamada. Mira quién está aquí. Aquí está Lian, aquí está Víctor. Yo di esa va a llorar, esa va a llorar. Ya lloró. Se lloraba, se escuchará. Y tan pronto que colgamos la videollamada, se vino volando la mamá. La abuela ahí. Llega ya. Mira, está corriendo, está llegando corriendo. Cantando cumpleaños a mi suegra porque un día antes cumplió años y estábamos viajando. En esta fecha natal, tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan. Ya regresé a mi casita y ya se nota el recibimiento del calor caribeño. Hace tanto calor que se derritió el chocolate. Primer mercado en Margarita. Muchas variedades de frutas y verduras. El kilo de manzana verde a 6.89. Como se ven buenas, nos llevamos unas 4 manzanas verdes. Dicen que las manzanas rojas son las más dulces, así que nos llevamos unas cuantas también. Y cuentan 6.59 el kilo. Un kilo de plátano 1.69. Aquí les dicen cambur. Primera vez que veo ciruela roja de este tamaño y el precio también está cariñosito. 14.49 el kilo. Hojas para las hallacas 5.99. Nos llevamos 2 paquetes. También agarramos un poquito de tomate. A 1.85 el kilo. Uvas pasas a 8.71 el kilo. Y nos llevamos 3 bandejitas. Pimentón verde 3.09. Cebolla blanca a 2.49. Y la morada a 3.99.
Y si no te da tiempo para preparar las hallacas aquí, las tienen a listas a 1.99. Pescados y mariscos desde $6. Aquí negociando para que nos den los camarones más baratos, y como se dieron cuenta que no estaban muy frescos y también estaban ya cerrando, así que accedieron. Llegamos para hacer la colita, colocando los productos en la caja. Recogiendo XD. Y por fin nos vamos. Mentira, aún no nos podemos ir porque en la salida revisan producto por producto. Ahora sí, ya salimos. Y obviamente no podemos cerrar el día con comida venezolana. Tienen perro calientes desde $4. Y hamburguesas desde $6. Todos me estaban recomendando hamburguesas, pero toditos ellos pidieron perro caliente y nos reímos. Así que yo también me pedí unos perritos que se ven bien sabrosongos. Y por supuesto no podía faltar el famoso Nestea. Sí que lo extrañaba. Y ahora sí, damos la conclusión que sobrevivimos al viaje, a los aeropuertos, sobrevivimos a las escalas. Ahora falta sobrevivir a las tentaciones de la comida venezolana. Gracias por acompañarme en este viaje.